capítulo 11 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras por el libro de Hechos de los Apóstoles. Son 30 los versículos que contienen el capítulo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles, que nos corresponde hoy recorrer justamente en el capítulo 11 de este curso bíblico. Dice el verso 1: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. No se crea usted que solo para Pedro fue difícil aceptar que el plan de salvación incluía también al pueblo gentil. Todavía había muchos discípulos que consideraban que solo era para los de la circuncisión, entendiendo que esta era la señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Por tal motivo, los incircuncisos no tenían parte, según ellos, en ser miembros de la nueva iglesia de Jesucristo. Ellos no estaban entendiendo que, aunque no tuvieran esa señal en sus cuerpos, serían aceptados y no tendrían que obligarlos a circuncidarse, ya que no era necesario ese requisito para pertenecer al pueblo de Dios. Era necesario que todos supieran que no tienen que convertirse en judíos y ponerse primero bajo la ley de Moisés. Con que se arrepintieran y creyeran y aceptaran venir a Jesús, los hacía merecedores de la salvación. Pero también Dios quería que entendieran que debían recibir a sus hermanos y hermanas gentiles como miembros plenos de la familia de Dios. El apóstol Pablo lo explicó de mejor manera a los Efesios. En el capítulo 2 dice desde los versos 11: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora le correspondía al apóstol Pedro explicarles que este asunto lo había resuelto el mismo Dios, dándole la orden de ir a los gentiles y de no hacer acepción de personas, y les relató la visión que tuvo cuando vio toda clase de animales impuros y escuchó la voz de Dios que le decía, en el verso 7, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Todos estaban maravillados escuchando este relato, el cual Pedro contó con lujo de detalles y les explicó lo que el Señor le quería enseñar, para que no rechazara la invitación que le hizo Cornelio, un varón de los gentiles, que le estaba esperando en su casa, donde tenía una reunión preparada
conforme el ángel que le apareció le indicó que hiciera, cuando le dijo en el verso 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que Pedro continuó su extraordinario relato y les contó que, leamos desde el verso 15, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Gloria a Dios, porque gracias a Dios hoy todos, sin acepción de personas, podemos ser templos vivos del Espíritu Santo al recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hasta ese entonces, la palabra de Dios estaba siendo impartida solo a los judíos que habitaban las regiones de Fenicia, de Chipre. Pero cuando entraron en Antioquía, algunos empezaron a hablarle a los griegos, anunciándole las buenas nuevas de salvación. Dice el verso 21, que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. El mover del Espíritu Santo en Antioquía fue notorio para muchos que, atraídos por el poder de Dios y la predicación de la palabra, se convertían a Cristo, de tal manera que fue tan gran número de seguidores que empezaron por primera vez a llamarlos cristianos. Entonces, Bernabé, viendo la necesidad que había en ellos de enseñarles y ayudarlos en el fortalecimiento de su fe, que se fue a buscar a su amigo Pablo, que se encontraba en Tarso, y lo trajo de vuelta consigo para Antioquía, donde se quedaron todo un año fortaleciendo la iglesia y haciendo muchos prodigios y milagros.